no crean, pues vean, en países desarrollados como Estados Unidos tienen bastante prevalencia, porque ellos tienen mayor incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. En Bolivia no es la excepción, de hecho, al ser un país en vías de desarrollo, tenemos más prevalencia de enfermedades renales crónicas. Estoy seguro que ya en sus prácticas hospitalarias han visto pacientes con enfermedad renal crónica o han asistido a terapias de reemplazo renal como la hemodiálisis. ¿Ya? La enfermedad renal crónica es secundario a diferentes etiologías, pero etiologías que sean de desarrollo totalmente crónico, como cuáles, por ejemplo, en nuestro medio las más importantes, la hipertensión arterial sistémica y la enfermedad renal crónica. Si ustedes se acuerdan, en las glomerulopatías que hemos visto, tanto el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, en el caso del síndrome nefrítico había bastante compromiso del parénquima renal, había incremento de los azoados. Muchos de ellos se manifestaban con lesión renal aguda. Y cuando no se trata la enfermedad autoinmunitaria o no se la controla, muchos de esos casos pueden terminar en enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y dentro de ellos podemos mencionar al lupus eritematoso sistémico, a las diferentes vasculopatías, y obviamente van a afectar a pacientes que sean más jóvenes. En cambio, las crónicas, como ustedes saben, los pacientes diabéticos e hipertensos, pues ya son pacientes arriba de los 50 años. No significa que no pueda haber pacientes diabéticos más jóvenes. A partir de los 29 años, ya hay riesgos de que ustedes tienen estilos de vida que no modifican o tienen factores genéticos dentro de la familia como historia que nos pueden predisponer a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Ahora, no todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica van a progresar a enfermedad renal terminal. ¿Ya? Y dentro de los predictores más importantes, lo que nosotros hacemos es la tasa de filtrado glomerular y la presencia de albuminuria o algunas otras proteínas. Como definición, habíamos indicado que lesión renal aguda era el incremento de los azoados. Eso diferenciaba, por ejemplo, de una enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica se define como una enfermedad con la presencia de alteraciones, ya sea en la estructura o en la función, con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por 1.73 metros cuadrados, más una definición del tiempo que indica que la duración del mismo tiene que ser de 3 meses. ¿Se entiende? Y esto les van a preguntar siempre en las salas de nefro, salas de medicina interna, cuál es la definición de lesión renal aguda y cuál es la definición de enfermedad renal crónica. En la aguda es incremento de los azoados en un tiempo de 24 a 48 horas y la renal crónica, no se olviden, son cambios estructurales, funcionales, más una tasa de filtrado menor a 60 con una duración mayor a 3 meses. Ahora, lo más particular. Van a buscar en tarea qué es la enfermedad renal aguda. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser la enfermedad renal aguda? A ver, pondremos ejemplo. ¿Se acuerdan que en lesión renal aguda teníamos causas prerenal, renal, postrenal y había incremento de los azoados? Como en el caso clínico, por ejemplo, está con una lesión renal, ¿no ven? No pueden decir este paciente tiene enfermedad renal crónica, no lo pueden asegurar. De repente sí, pero no lo pueden asegurar en ese momento. El paciente ingresa y tú lo tachas como si fuera lesión renal aguda. Ya complementando con estudios, haciendo reanamnesis, lo que quieran, podrán decir, no, este paciente como que pinta para enfermedad renal crónica. ¿Ya? Puede ser. Entonces, en el caso, por ejemplo, ustedes se acordarán que es un paciente séptico, ¿no? Con un choque séptico a poco urinario, que ha hecho una bacteriemia secundaria y obviamente tiene una lesión renal aguda. ¿Ya? Tiene incremento de los azoados. Lo decimos agudo porque, uno, tú no puedes establecer si el tiempo con el que el paciente está con esa alteración renal es mayor a 3 meses. No lo puedes establecer. ¿Ya? Segundo, en ese momento no le haces inmediatamente ecografía. Lo primero que haces cuando recibes un paciente agudo, primero lo vas a estabilizar, le repondrás líquidos, le pasarás, no sé, electrolitos si requiere, o tú retiras todo el medio interno. Como este paciente estaba con acidosis metabólica, habrá que compensar el ácido base, etc. Entonces, cuando tú haces ecografía, la ecografía te va a dar datos de las características anatómicas a nivel renal. Si el riñón es grande, por ejemplo, aumentado de tamaño, le indican, el informe te pone nefropatía parenquimatosa, aguda. Ya te dice, es agudo.
hay aumento de volumen en el parénquima renal. Pero cuando es crónico, te indican que ya hay una alteración entre la relación de la corteza y la médula, que se va a observar a nivel ecográfico renal, y te van a indicar que es de origen crónico. ¿Cómo más podrías sospechar que es crónico? Si el paciente tiene ya antecedente de hipertensión arterial sistémica, si tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2, ¿podrías sospechar en una crónica? Sí, porque es una enfermedad crónica. ¿Listo? Obviamente estos pacientes pueden debutar con una lesión renal aguda por diferentes situaciones, cetoacidosis diabética, una crisis hipertensiva con órgano blanco a nivel renal, pero a futuro pueden progresar a una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces nunca se olvida. A nivel ecográfico, la crónica, alteraciones de la relación corteza-médula, en la aguda nefropatía parenquimatosa aguda por aumento de volumen del parénquima renal. El antecedente te va a orientar, y lo más importante, la tasa de filtrado glomerular. Eso no significa que te llega el paciente, le sacas la tasa de filtrado, como este paciente, ¿cuánto les ha salido la tasa de filtrado? 63. Se supone que han hecho todos el caso. A ver, este paciente de creatinina tenía 4.8. Con 4.8 dudo que salga normal. ¿Alguien ya ha calculado? Se supone que se ha hecho el caso, ¿no? No les creo. ¿Qué edad tenía? 76. Voy a revisar los casos antes de ir en sus cuadros. Me van a repetir el caso. Ese paciente que tiene filtrado de tos, ¿se pueden decir que es enfermedad renal crónica? ¿Sí o no? No, no pueden, no tienen ecografía. ¿Cómo saben que tiene alteración estructural? No pueden. ¿Cómo saben que tiene alteración funcional? Con la tasa de filtrado. Pero no pueden decir que es crónica. ¿Qué van a tener que hacer? Solicitar estudios complementarios. ¿Qué le van a pedir? Proteinuria de 24 horas, que te reporte albúmina, ¿ya? Y aparte tendrás que pedir una ecografía renal. ¿Sí? La ecografía es donde se puede estándar. No solamente la ecografía. En algunos pacientes puedes pedir valoración por oftalmología para que le hagan fondo de ojo, y si detectan retinopatía hipertensiva dentro del contexto de un paciente que es hipertenso, tú sabes que la hipertensión es causa de la enfermedad renal crónica. Pero en otros pacientes, como diabetes mellitus tipo 2, necesariamente necesitas una ecografía. Si la ecografía te dice alteración corteza medular, tú ya sabes que es crónico. ¿Listo? ¿Qué estarás haciendo?
Vamos anunciando. No hay que revisar el par y los compartir. Primera pregunta, nosotros necesitamos la proteinúria. ¿Por qué nos dijo? ¿O es la albúmina sérica? Albuminuria, albúmina en orina, no albúmina Sí, en orina. Sí, albuminuria. ¿Ya? Pues en este caso no. ¿Qué marcadores podemos tener? Vean, podemos tener la albuminuria elevada, alteraciones del sedimento urinario. Ustedes se acuerdan que tenemos el examen general de orina. Eso se somete a la centrifugadora y luego vamos a tener el sedimento urinario. El sedimento urinario se va a procesar en un examen microscópico y te va a indicar si hay leucocitos, si hay bacterias, si hay presencia de células del epitelio renal como los cilindros granulosos, los cilindros serios, etc. ¿Listo? La albuminuria se recolecta en una orina de 24 horas y pues hay que enviar lo que el paciente pueda orinar. Hay pacientes que pueden orinar, no sé, 100 ml en 24 horas, se manda estudio y te van a indicar si hay la presencia de albúmina y si está dentro del rango de corte. Y lo más importante, alteraciones estructurales con pruebas de imagen o biopsia. En nuestro medio es muy difícil que te hagan una biopsia renal. Lo más práctico, lo menos invasivo y lo más económico y accesible hace rato, ¿qué va a ser? Ecografía, una prueba de imagen. No vas a pedir una tomografía, ¿no? Para valorar si es crónico. Obviamente vas a observar, pero lo más accesible y lo más rápido va a ser la ecografía. Dentro de la etiología, las dos principales es la diabetes mellitus y la nefropatía vascular hipertensiva, que es secundaria hipertensión arterial sistémica. Y aunque no crean, vean, va a variar según la localización geográfica y los diferentes estudios, pero en nuestro medio, en Bolivia, las más frecuentes es diabetes e hipertensión. Y aunque no crean, muchos de los casos de enfermedad renal crónica se establece cuando el paciente ya está complicado y está en un estadio cuando tiene que hacer terapia de reemplazo renal. Incluso cuando llegan a diálisis, recién se logra identificar cuál ha sido la causa o la etiología de la enfermedad renal crónica. Y en aquellos casos en que tú no logras identificar, se lo cataloga como si fuera de causa no filiada. Vean, la causa no filiada 22%. Y dentro de la diabetes 23%. Las vasculares como la hipertensión 15%. Entonces vean, la diabetes ocupa el primer lugar para la enfermedad renal crónica. ¿Quién le sigue? Las no filiadas. Hay casos en que tú no logras identificar, el paciente ni es diabético ni es hipertenso, la ecografía no te informa mucho, acceder a una biopsia también va a ser complicado y a veces no, le ponen de etiología no filial, aunque no crean, en nuestro medio muchos les ponen así, etiología no filial, ¿ya? O qué tal si es hipertenso, le hacen o fondo de ojo y no hay retinopatía hipertensiva, porque si hay complicaciones en la retina significa que también puede tener complicaciones en sus otros órganos cuando el paciente es hipertenso, ¿se entiende, no ve? Porque la hipertensión tiene órganos blancos, tiene el miocardio, tiene el hígado, tiene el riñón, tiene la retina. Pero ¿qué tal si no hay compromiso? ¿Cómo puedes asegurar que la hipertensión es la causa de la enfermedad renal crónica? ¿Qué le ponen? No filiada. Las glomerulonefritis, o sea, el síndrome nefrítico, vean que ocupa un buen porcentaje. En nuestro medio es muy frecuente el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico complicado con nefropatías lúpicas. Causas intersticiales, enfermedades poliquísticas renales del adulto o cualquier otra enfermedad sistémica. ¿Ya? Entonces no olviden las dos causas más frecuentes para presentar enfermedad renal crónica. ¿Qué factores de riesgo hay para que puedan progresar de forma mucho más rápida? Vean, la proteinuria va a producir inflamación y fibrosis tubulointersticial. O sea, eso nos va a dar lugar a un proceso inflamatorio a nivel del parénquima y cualquier tipo de fibrosis no va a permitir que haya una buena filtración glomerular. La hipertensión arterial sistémica es una patología que por sí sola puede dar lugar a que la enfermedad renal crónica pueda progresar de manera mucho más rápida. La hipertensión intraglomerular, vean, en primer lugar va a causar hiperfiltración y luego va a producir mayor proteinuria y hipertensión arterial sistémica. La hiperlipidemia, de igual manera, el paciente puede tener colesterol alto, el colesterol total, las lipoproteínas de alta densidad también incrementados, perdón, de baja densidad igual incrementados como la LDL,
la HDL de alta densidad y es un factor protector cardiovascular. Que el paciente tiene hiperfosfatemia también puede ser un factor de la progresión. Y el tabaquismo también está identificado, ¿ya? Entonces la hipertensión arterial es una causa por sí sola para indicar que el paciente tiene alto riesgo de progresar en enfermedad renal. ¿Listo? Como hay hiperlipidemia o dislipidemias, vean en la enfermedad renal crónica el aumento de LDL, la VLDL y los triglicéridos se van a depositar a nivel del tejido renal y va a producir una glomerulosclerosis segmental y focal. Aparte, va a incrementar el riesgo de aterosclerosis y por lo tanto disminuye la perfusión renal. ¿Por qué? Porque hay un proceso de obstrucción en los vasos renales. El incremento de hiperfosfatemia junto con alteración del calcio y el fósforo va a producir lo que se llama el fenómeno de calcifilaxia y esto puede precipitar por sales de calcio en diferentes tejidos en el mismo riñón y el paciente va a tener diferentes lugares de depósito con formación de cálculos. Entonces, hasta ahí ya tenemos factores de riesgo, factores para progresión, tenemos las etiologías más frecuentes, tenemos la definición, no se olviden, alteración estructural funcional, tasa de filtrado menor a 60 y tiempo mayor a 3 meses. Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Cuando el paciente viene, lo único que nosotros podemos estimar inicialmente, vean, es la tasa de filtrado. Por ejemplo, en este paciente, ¿cuánto nos sale? 12. Y vean dónde está 12, está aquí, menor a 15. Y estaría en el estadio G5, uno diría, este paciente ya necesita hemodiálisis, pero no es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienes la proteinuria, es decir, la elevación de la albuminuria para poder determinar si el paciente tiene enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas la tasa de filtrado glomerular y necesitas albuminuria, que va a ser otro marcador para establecer el diagnóstico de RC. Entonces, el paciente llega, tú le pides proteinuria de 24 horas para que te lo puedan establecer la albuminuria y cuando ya tengas el valor, recién lo vas a poder catalogar aquí. Digamos, vean, aquí tenemos categorías de la albuminuria. Vean, tenemos una categoría A1, A2 y A3. La A1 es un valor normal o con una elevación discretamente leve, en la A2 es una elevación moderada y en la A3 es una elevación totalmente grave. Leve cuando la albuminuria es menor a 30 miligramos. ¿Listo? En la A2 cuando es de 30 a 300 y cuando es elevación leve mayor a 300 miligramos. ¿Ya? Entonces, digamos que el paciente viene con una tasa de filtrado glomerular de 70. ¿En qué estadio estaría el paciente? El G1 es una tasa de filtrado mayor a 90. El G2 es de 60 a 89. Estaría aquí. Bien. Digamos que le hemos pedido albuminuria y la albuminuria me ha salido con albuminuria mayor a 300 miligramos. ¿Dónde estaría? En la A3. Entonces, nosotros ponemos enfermedad renal crónica, estadio G2 A3. Ahora, ¿qué significan los colores? Los colores te van a indicar algo. Vean, el verde significa que hay un riesgo bajo. ¿Listo? Hay un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque la albúmina está menor a 30, pero tiene una elevación discreta. Entonces, no es diagnóstico para RC. Tendrás que buscar otros marcadores. Si es amarillo, el paciente tiene un riesgo moderado para RC. Si es naranja o rojo, el paciente tiene un alto riesgo. ¿Se comprende? Entonces, a medida que vaya progresando, va a ir disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. Vean, mayor a 90, 60, 89, 45, 59, 40, 30, 44, 15, 29 y menor a 15. Entonces, ustedes lo que tienen que aprender de esto sí lo tienen que saber de memoria, porque esto sí se les va a preguntar en el examen. El estadio G3B, que es una reducción moderada grave, corresponde con una de las siguientes tasas de filtrado glomerular y tendrán que identificar cuál de estos valores se encuentran relacionados. O los códigos. Entonces esto es fácil, simplemente necesitas albuminuria y tasa de filtrado glomerular. A partir de ahí, el paciente puede venir con la siguiente clínica. ¿De qué depende? De la velocidad en la que se instaure la enfermedad renal. ¿Ya? Dependen de la velocidad de instauración y el grado. Entonces, la creatinina no es un buen parámetro para la función renal. ¿Por qué? Porque la creatinina es totalmente cinética. No tiene cable el rata. Hasta que se quede la tele. Así han estado pasando clases y no han dicho nada. Es nuestro único acá. Solo pasa con usted.
Sí, aquí se lo pasamos. Otro tele. Todos si le ponemos en otra tele. A ver. A ver, préndelo. Una media camiseta de fotografía. Tienen que darle el auto, pero si no, no porque no la alcanza. Prueba de juego ya para subir con el auto, bajar en tal velocidad de que llegue a la casa y deje y me salga directo para la casa. Sí, porque salgo 12:15, 12 para llegar acá a 1:30. En cambio, si no encuentras, pues allá yo voy a ver la forma ya. Si no encuentras, sí. Sí, lo sacamos nomás. En Venados ganó 4-3. En lo que vi. O ahora llevármelo. Vas a ver, no, pero ya tiene casa. Sí, ya tiene casa. El Vas problema a es poder llevarlo llevarlo eso. y dejarlo llevando a la chapa. Otro lugar. Delivery. Sí, Es que aquí para llegar a los lo dijo mañana a las 11. pero yo voy a estar todavía a las 7. Y yo como así me dije, no, porque si no Michi se queda sin casa. Hay que llevarle. No, Se va a llevar. Es tu sí, nuevo llevar hogar. al Michi. O sea, Michi ya tiene casa. Ya tiene casa. La visión es llevar a Michi a la libre casa. Es una opción de juego. Además, tiene que llevar. ¿Quién quiere llevar a Michi a la visión? Como Mora, ¿no? Literal tiene su mochila. Llega el mapa, el mapa. Papá, tiene su mochila verde. No sé si lo quiera. Ya guaguitas, podemos seguir. La mayoría de los pacientes van a venir con lo que llamamos el síndrome urémico. ¿Ya? ¿El síndrome urémico es fregado? Sí, es fregado. Y ustedes tienen que saber pedir valoración cuando el paciente realmente tiene urea. Para eso, ¿qué tienen que saber? Los valores de urea. ¿Ya?
El nefrólogo va a ir, va a ver la creatinina y te va a decir si es una lesión de una laguna, manejalo. Y ustedes lo tienen que manejar, tendrán que hidratar, corregir la causa etiológica. Pero cuando ya hay un síndrome urémico, el nefrólogo sí se va a preocupar. ¿Por qué? Porque con la uremia ya tiene que establecer si este paciente va a requerir ingresar o no a terapia de reemplazo renal, en este caso la hemodiálisis. ¿Por qué? Porque la urea afecta absolutamente a todo. Listo. Entonces, a partir, vean, el síndrome urémico va a incrementar, o bueno, va a iniciar cuando la tasa de filtrado está entre 25 a 35% de lo normal. Aparece hiperpotasemia e hiperfosfatemia cuando la tasa de filtrado glomerular ha bajado al menos en un 70-75% de lo que era. Y la hiponatremia solo aparece cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 10. Bien, y ahí nos acordaremos fisio. ¿Qué funciones tiene el riñón? Tiene 4 funciones básicas. Una es filtrar, reabsorber, secretar y excretar. Filtra los 120 litros al día, ¿ya? Perdón, 180 litros, por eso nuestra tasa de filtrado es de 120 ml como mínimo. Tiene que reabsorber bicarbonato, tiene que sintetizar bicarbonato de nuevo y tiene que excretar ¿qué? Azoados. Excreta creatinina, excreta urea y en algunos casos va a tener que excretar hidrogeniones para mantener la regulación ácido-base. Como el paciente no orina, ¿cómo creen que va a estar el potasio? Elevado porque no está excretando potasio. ¿Cómo va a estar el fósforo? Elevado porque no excreta fósforo. ¿Cómo estará el magnesio? Elevado porque no excreta magnesio. Ahora, ahí tienen que aprender a diferenciar. El paciente con lesión renal aguda también te va a venir con tasa de filtrado glomerular baja, también va a venir con hipercalemia, también va a venir con hiperfosfatemia, con hipermagnesemia. Pero no lo van a poder identificar ese rato si es agudo o crónico. De repente puedes compensar el medio interno o los dos van a necesitar terapia de reemplazo renal. Pero la única forma en que lo vas a identificar si es agudo o crónico es mediante estudios complementarios e imagen. ¿Ya? Bueno, dentro de las características el paciente tiende a retener sal y agua, no se olviden, y por lo tanto el paciente va a estar sobrecargado, va a tener edema. Y no olviden que el agua se puede depositar en cualquier compartimiento con líquido intersticial, en este caso tercer espacio. ¿Dónde se puede depositar? A nivel pleural. ¿Cómo se va a manifestar? Con derrame pleural. ¿Cómo más? Con edema agudo del pulmón. ¿Cómo más? Con ascitis, con edema en extremidades inferiores, con edema periorbitario, etc. Incluso puede llegar en anasal, ¿ya? Y si ustedes se acuerdan de los criterios de urgencia dialítica, estaba el famoso AEIOU. A, que era acidosis metabólica refractaria. ¿Por qué? Porque el paciente viene con acidosis metabólica. Yo identifico mediante la unión GAP cuál es la causa de esa acidosis y lo corrijo. Le puedo pasar bicarbonato como también no. La que era electrolitos. ¿Viene el paciente con hipercalemia? ¿Puedo tratar la hipercalemia? Sí. Pero si no me responde al tratamiento, sí necesita diálisis. Entonces es una hipercalemia refractaria. La I de qué era? Intoxicación por cualquier tóxico, en este caso, por ejemplo, intoxicación por salicilatos. No todos los casos de intoxicación se pueden tratar con hemodiálisis, por si acaso. ¿Por qué? Porque los productos de esa intoxicación, que serían solutos, no todas tienen la capacidad de difundir a través de la membrana que establece, por ejemplo, la máquina de hemodiálisis. Solo en algunos casos sí se puede utilizar y en otros, lastimosamente, no. La O, ¿de qué es la O? Sobrecarga, de overlap. Entonces, sobrecarga es refractaria, porque el paciente viene con edema. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Diuréticos. ¿No? Usan diuréticos. ¿Cuántos tipos de diuréticos hay? Se clasifican en 6. ¿El primer grupo cuál es? Las famosas tiazidas, inhibidores del cotransportador, sodio, cloro, y luego están los diuréticos de asa, el que todos utilizan, todos dan furosemida. ¿Han visto en el hospital? ¿Han visto que los pacientes tienen furo por vía oral o furo endovenoso? Y de repente no necesita, pero están con furo, siguen con furo. El paciente debe orinar, furo, etc. Y no siempre el paciente necesita diurético para orinar. ¿Qué tal si la causa es simplemente porque está depletado? Alguna vez me han llamado así: doctor, tenemos interconsulta para usted porque el paciente está hipotensando. Ya, debe estar en estado de choque, yo pienso, ¿no? Voy, lo veo, y el paciente estaba bien. Obviamente estaba con su presión baja, estaba con presión de 80-50, 80-55. ¿Y por qué está hipotensando? Es que le hemos iniciado diuréticos. ¿Cuándo? Anteayer. ¿Y desde cuándo está hipotensando? Desde anteayer. Y para eso necesita su pico.
está hipotensando porque no está bien la dosis del diurético. Aunque no crean, orinan tanto porque la furosemida es de alto techo y es un diurético muy potente que puede causar diuresis de hasta 10 litros en 24 horas. Entonces, solo por la furosemida el paciente ya estaba hipotensando y no han podido identificar eso y a ustedes no se les puede escapar ese tipo de situación. ¿Ya? ¿Qué más? El riñón tiene la incapacidad de concentrar la orina, por eso va a bajar la osmolaridad, vean, hasta 350, porque no olviden que la osmolaridad oscila de 300 a 600 miliosmoles, y luego, posteriormente, el paciente va a tener tendencia a la deshidratación y obviamente a la hiponatremia por hemodilución. Como ya no puede filtrar, ya no puede orinar, se empieza a sobrecargar y empieza a hemodiluir a los electrolitos y el paciente va a tener una hiponatremia. Y ustedes ahí ya tendrán que abordar, por ejemplo, si es una pseudohiponatremia, una hiponatremia verdadera, de pérdida de electrolitos en 24 horas en orina, y tendrán que establecer si realmente es una hiponatremia, porque hay hiponatremias que se van a clasificar según la volemia y según la osmolaridad, ¿no ven? Entonces, si ven en el hospital, por ejemplo, paciente de hiponatremia normovolémica y uso osmolar, ¿cómo habrán hecho ese diagnóstico? Porque esos diagnósticos se hacen con electrolitos en orina de 24 horas. ¿Listo? Si lo han hecho así nomás, se elimina. El paciente va a venir con acidosis metabólica. ¿Cómo se define acidosis metabólica? ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? Les he mandado la tablita. ¿Cuánto dice la tablita? De 19 a 22 equivalentes litro. Ese es el valor ya establecido en la altura, aquí. ¿Listo? Entonces, acidosis metabólica se define como el descenso del bicarbonato. El bicarbonato va a estar abajo de 19, puede estar 18, 16, 15, 14, puede estar hasta 3, puede estar hasta 7, o de repente la gasometría les va a decir bicarbonato no detectable. Y eso es una acidosis metabólica, porque como el riñón no funciona, no tiene capacidad de reabsorber bicarbonato o sintetizar bicarbonato de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Como viene con acidosis metabólica, el paciente va a tener tendencia a la hiperpotesemia. ¿Alguien me responde por qué? Y el que me responde le voy a dar más 2 puntos en el examen. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué es lo que pasa? No, ya sabemos que si dejan de orinar hacen hipercalemia. ¿Por qué la acidosis metabólica hace hipercalemia? ¿Por qué hay eliminación de bicarbonato? El paciente no está orinando y no tiene bicarbonato porque ese riñón no reabsorbe bicarbonato y no sintetiza bicarbonato de nuevo. ¿Nadie? En la célula existe una membrana que intercambia hidrogeniones con potasio, ¿ya? Me intercambia hidrogeniones con potasio. Y eso ya lo deberían saber desde fisio y fisiopato. Aquí tenemos a la célula. ¿Ya? Aquí tenemos a la célula. Y tenemos aquí algo que me va a intercambiar hidrogeniones con potasio. ¿Ya? Nos acordaremos. A ver, ¿cuánto es el valor normal del potasio? 3.5 a 5.5, ¿ya? Todo lo que va a ser arriba de 5.5 se llama hipercalemia. Listo. El pH, ¿cómo se define? Como potencial de hidrogeniones, ¿no ve? Y es inversamente proporcional. Si los hidrogeniones aumentan, ¿qué pasa con el pH? Baja. Y si los hidrogeniones bajan, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. O sea que te va a dar lugar a ¿qué? Acidosis o alcalosis. Bien. Digamos que el paciente se encuentra en acidosis. Todo lo que está aquí afuera se llama líquido extracelular, ¿no ve? Este es el famoso LEC, este es el líquido intravascular y este es el líquido intersticial y este es el famoso LIC. ¿Ya? Haremos. Digamos que estamos en acidosis, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cómo van a estar los hidrógenos en sangre? ¿Altos o bajos? Otra vez, el paciente está con acidosis. ¿Cómo van a estar los hidrogeniones en sangre? ¿Altos o bajos? Alto. Entonces significa que aquí hay bastante cantidad de hidrogeniones. ¿Qué tiene que hacer la célula? Tiene que tratar de compensarse. No va a dejar
que pues, los hidrógenos lo maten, porque no olviden que dentro de las causas de paro cardíaco súbito están las famosas 5Hs y las 5Ts. Y dentro de las 5Hs los hidrogeniones son causa de paro cardíaco súbito. Entonces, como tiene hidrogeniones altos, la célula que dice, necesito meter esos hidrogeniones para disminuir los hidrogeniones en sangre y que el pH, en vez de hacerme acidosis, se vaya normalizando. Entonces, muy capa, mete los hidrogeniones adentro de la célula. ¿A cambio de qué? De sacar potasio. Entonces, el potasio sale al espacio extracelular. ¿Cómo va a estar el potasio si el potasio está saliendo? Alto. Entonces vas a tener hipercalemia con acidosis. ¿Se comprendió? Y sucede al revés lo mismo. ¿Qué tal si los hidrogeniones ahora están muy bajitos? ¿Qué va a hacer la célula? Si los hidrogeniones están muy bajos, el paciente va a estar con alcalosis. ¿Qué tiene que hacer? Sacar hidrogeniones. Va a sacar hidrogeniones y va a meter potasio. ¿Y qué te va a causar? Hipocalemia. Entonces, todas las acidosis metabólicas en su mayor parte se acompañan con hipercalemia y la mayoría de las alcalosis con hipocalemia. Y así lo van a ver en las gasometrías cuando vean pacientes. Bien, entonces vean, va a venir con acidosis metabólica y lo que nosotros tenemos que saber es si el paciente está compensado o no está compensado, ¿ya? Aparte de eso va a tener un síndrome constitucional donde el paciente tiene anorexia, tiene náuseas, tiene pérdida de peso, tiene taquimia, que es la respiración de Kussmaul. Taquimia es incremento de la frecuencia respiratoria, y la respiración de Kussmaul no tiene que ser un patrón, ¿verdad? Ese patrón tiene que eliminar mayor cantidad de CO2. ¿Para qué? Para compensar la pérdida de bicarbonato. Vean, si es acidosis metabólica, por cada mini equivalente que baja de bicarbonato, ¿cuánto tiene que bajar de PCO2? 1.2, porque si no, no sería un trastorno compensado. El paciente va a tener debilidad muscular, va a tener desmineralización ósea. ¿Por qué? Porque el hueso, aunque no crean, va a amortiguar los cambios de los hidrogeniones y va a utilizar el carbonato de calcio. Y ese calcio tiene que salir a amortiguar junto con el carbonato. Y por lo tanto vamos a causar una desmineralización porque ese calcio va a salir de la parte ósea. Y el paciente va a tener tendencia a la hiperpotasia. ¿Listo? No siempre. Cuando son casos graves van a haber acidosis metabólica con hipercalemia. Así como también van a tener acidosis metabólica y el potasio puede estar normal o puede estar bajo, pero ya saben cuál es la explicación fisiológica para que el paciente te haga hipercalemias o hipocalemias. Y esa es la tabla que les he pasado. El pH, el valor normal es de 7.35 a 7.45. Cualquier pH menor a 7.35 es acidosis y pueden ser de dos tipos: metabólica cuando es el riñón y respiratoria cuando es el pulmón. En la parte metabólica, el bicarbonato es de 19 a 22. Y si es metabólico, por cada un mini equivalente que baje el bicarbonato, el CO2 tiene que bajar 1.2. Entonces yo les pregunto ahí, en el caso que han hecho todos, el trastorno que tiene, o bueno, en la gasometría que les he mandado, tiene un pH de 7.22. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. A ver, vamos a seguir, me van a seguir con la gasometría. ¿Cuánto está el pH? 7.22. ¿Cuánto está de bicarbonato? Rápido, jóvenes. El pH está 7.22. ¿Es acidosis? Es acidosis. El PCO2, ¿cómo está? 39. El PO2 está 87. ¿Y el bicarbonato cuánto está? Está 16. ¿Ya? Interesante pregunta. ¿Ya? Mi paciente tiene acidosis porque está disminuido el bicarbonato y tiene acidosis porque está incrementado el CO2. Así por la vista uno dice es un trastorno doble, es un trastorno ácido base doble con acidosis metabólica y con acidosis respiratoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya no necesito hacer compensación porque yo ya sé que es un trastorno doble. ¿Para qué voy a calcular que esté compensado? Digamos que mi PCO2 estaba en 20... Hagamos un ejercicio. Digamos que mi bicarbonato está en 12 y mi PCO2 está en 25. Los valores normales, ¿cuáles? 19 a 22. PCO2, aquí vamos a poner 25, perdón. Este va a estar así con 87. Y el valor normal del CO2 es 30 y del PO2 es 60. Esos son sus valores normales. Ya.
Digamos que nos ha llegado el paciente, tiene un pH de 7,22, bicarbonato de 12 y PCO2 de 25. Ya. ¿Cómo abordamos este trastorno ácido-base? ¿Está en acidosis? Sí. ¿Cuál predomina más? La parte metabólica. ¿Qué nos dice la regla? Que por cada mini equivalente que baje de bicarbonato, ¿cuánto tiene que bajar de CO2? 1.2. Listo. Digamos que como 19 a 22 vamos a manejar un promedio de 20. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Ya. De 20 a 12, ¿cuánto ha bajado? 8. Ha bajado 8 mini equivalentes. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 1.2. Listo. Multipliquen 8 por 1.2. Me va a salir 8, 9.6. ¿No ven? 9.6. ¿Qué significa? Que mi CO2 debería haber bajado 9.6 milímetros de mercurio. Si mi CO2 normal es 30 y yo le resto 9.6, ¿cuánto tendría que ser? 20.4. ¿Cuánto está el CO2 de mi paciente? 25. ¿Es compensado o no es compensado? No es compensado. Y actualmente ya no decimos el paciente está compensado, el paciente está sobrecompensado o el paciente está descompensado. Si no es compensado, es un trastorno doble. Entonces, ¿qué digo yo? Es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. No hay eso de que está en vías de compensación, doctor, no existe. ¿Se comprendió? Fácil. ¿Listo? Entonces, eso tienen que practicar con todas las gasometrías que vean en los pacientes. Y gasometría es un mundo y es muy bonito. Y esto es lo más importante. Cuando el paciente viene con acidosis metabólica, nosotros tenemos que analizar el anión GAP. ¿Listo? El anión GAP. ¿Y cómo hacemos el anión GAP? El anión GAP tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Y qué te va a dar? Un valor. Nuestro valor normal es de 10 a 12 mini equivalentes litro. Si sale en ese rango, tú dices que es un anión GAP normal. Pero si te sale alto, tú dices que es un anión GAP alto. ¿Y qué nos trata de explicar este cuadro? Este cuadro nos trata de explicar cómo es que se produce un anión GAP alto y cómo es que se produce un anión GAP normal, porque te puede salir los dos. Vamos a hacerlo directamente aquí. Esto representa el equilibrio de lo que representa el anión GAP. No olviden que el anión GAP es sodio menos cloro más bicarbonato. Prácticamente te trata de demostrar la relación entre cargas positivas, que es el sodio, y cargas negativas representadas ¿por qué? Por el cloro, el bicarbonato y ciertos ácidos orgánicos que tenemos en el cuerpo, como cuál, sulfatos, fosfatos, proteinatos. Cuando tú sacas gasometría, la gasometría no te dice pues qué ácidos orgánicos hay, no te dice. Porque si se supone que es una relación entre cargas positivas y negativas, ¿cómo debería ser el resultado? 0, porque se supone que están en equilibrio. Y yo les pregunto, ¿por qué sale 10 a 12? Porque hay ácidos que nuestro cuerpo produce, pero que no pueden ser medidos por laboratorios. Por eso cuando tú haces esta resta te sale un valor positivo, porque los positivos van a predominar sobre los negativos. Y sale positivo porque aquí nos falta ácidos orgánicos en la fórmula para que nos salga totalmente 0. ¿Se comprende? Ya. Bueno, sacas el anión GAP. Listo. ¿Qué nos dice el anión GAP? Podemos tener un anión GAP elevado o un anión GAP normal. Elevado cuando es mayor a 12 y normal cuando está dentro de ese rango. Digamos que mi anión GAP me ha salido 20 porque puede salir cualquier valor. Ya. ¿Es un anión GAP normal o elevado? Elevado. Ya. Se llama elevado o normoclorémico y se llama anión GAP normal o hiperclorémico. Anión GAP elevado, ¿por qué? Porque vean, voy a dibujar aquí otra vez. Aquí tenemos la relación de sodio, aquí tenemos al cloro, aquí tenemos el bicarbonato y tenemos los ácidos orgánicos. Vamos con el anión GAP elevado, ¿ya? Esto es lo normal, estar en equilibrio. ¿Se comprende? En el anión GAP alto, ¿qué sucede? El bicarbonato disminuye. Aquí tengo mi bicarbonato, vean, es este cuadrito. Pero ahora voy a tener mi cloro, que es igualito, y voy a tener aquí mi bicarbonato. Vean cómo ha disminuido. Y ha disminuido porque hay mayor cantidad de ácidos orgánicos. Entonces, este bicarbonato se ha vuelto más pequeñito. ¿Se comprende? Listo. Hemos perdido bicarbonato y me ha salido anión GAP alto. Y se llama normoclorémico porque el cloro no sufre ningún tipo de cambio.
¿ya? No sufre ningún cambio. En cambio, en el anión GAP normal o hiperclorémico, nosotros también perdemos bicarbonato. Pero ¿qué sucede con el cloro? Para mantener esa relación entre lo positivo y lo negativo, el cloro ¿qué hace? Se expande. Entonces el cloro en sangre empieza a aumentar y por eso se llama hiperclorémico. ¿Se comprendió? Ya. ¿Por qué es importante el anión GAP? Porque el anión GAP te va a dar la etiología. Si tú tienes un anión GAP elevado, pensá en estas causas. Vean, el paciente se ha intoxicado con metanol, tiene uremia. ¿Qué tal si el paciente viene con un síndrome urémico? ¿Cómo esperan encontrar el anión GAP? Alto. Y aquí ya te dicen, uremia causa anión GAP alto en la acidosis metabólica. Y así de fácil. Cetoacidosis diabética, anión GAP alto. Intoxicaciones con ¿qué se llama esto? No me acuerdo el nombre de esto, con paraldehídos, con hierro, con ácido láctico, etanol, etilenglicol, salicilatos. Este es el mnemotécnico. Te puedes acordar como Mutles o como Goldman, si es Goldman con glicoles, oxiprolina, el lactato, del lactato, metalol, aspirina o ácido acetilsalicílico, falia renal, también te va a dar acidosis metabólica con anión GAP alto, o la cetoacidosis diabética. Ambos son lo mismo. Te puedes acordar como Mutles o como Goldman. En cambio, si tu paciente tiene un anión GAP normal y hiperclorémico, solo tienes que pensar dos cosas. O tiene acidosis tubular renal o tiene diarrea. ¿En la diarrea perdemos bicarbonato? Sí. Y nada más. Es así de fácil en anión GAP, no hay donde perderse. O podemos utilizar la fórmula de Winters para saber si el trastorno ácido-base está compensado o descompensado. Y esto es mucho más fácil. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Nadie, ¿no ve? Como el paciente va a tener acidosis metabólica, vean, tiene acidosis metabólica y toda acidosis metabólica siempre tiene tendencia a la hipercalemia. Y ahí está. La hipercalemia, ¿qué va a causar? Me va a causar ondas T picudas, ¿ya? Por aumento del potasio. Y vean, alteraciones en la conducción me va a causar depresión del segmento ST, onda T elevada y picuda, ensanchamiento del QRS, aplanamiento de la onda P y lo más importante, si no corrigen ese potasio, fibrilación ventricular. Entonces este es un electro normal, ahí pueden ver, y vamos a tener una onda T picuda, ¿listo? Esa onda T siempre es de hipercalemia, ¿ya? Va a haber depresión del segmento ST, la onda P se va a volver plana, el QRS se empieza a ensanchar. La hipocalemia y la hipercalemia siempre te van a causar arritmias. Entonces, si tú no corriges esa hipercalemia, el paciente ¿qué va a hacer? Fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular ya es un ritmo de paro. Hay que hacer reanimación. Ahí tienen los valores de hipercalemia. Leve de 5.5 a 6, moderada de 6 a 7.5 y severa mayor a 7.5. Así lo clasifican según la concentración sérica. ¿Qué clínica va a tener el paciente? Vean, a nivel de alteraciones del medio interno va a haber una excreción urinaria de amonio, acidosis metabólica y una natriuresis aumentada. A nivel cardíaco, todos los cambios electrocardiográficos que hemos dicho, con ensanchamiento del QRS, onda T picuda, fibrilación ventricular, aplanamiento de onda P. A nivel muscular, el paciente te va a decir debilidad muscular, parestesias, puede tener parálisis ascendente, lo mismo en la hipocalemia. A nivel digestivo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ilio. A nivel endocrino, vean, va a haber secreción aumentada de la calicreína, que es un cininógeno de alto peso molecular que es capaz de desencadenar el sistema de coagulación. Y en los hemodinámicos, el paciente va a tener tendencia a la hipotensión. Y vean, este es un potencial de acción normal. Tenemos 4 fases. La fase 0, que es la fase de despolarización con entradas de sodio. La fase 1, que es una fase de repolarización lenta con cierre de los canales de sodio y apertura de los canales de potasio. La fase 2, que es el cierre de los canales de potasio y la apertura de los canales de calcio, y la fase 3, que es la apertura de los canales de potasio para la repolarización con cierre de los canales de calcio, y la fase 0, que es el potencial de membrana, que es de menos 90 milivoltios. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene hipercalemia? Pues vean, la fase de repolarización se hace más corta, vean, es más corta. ¿Y qué significa potencial de acción? Un potencial de acción es igual a contracción. Si este potencial de acción es más chiquitito, ¿no creen que va a generar más potenciales de acción? Sí, el corazón se empieza a contraer y luego empieza a entrar a arritmias. Y por eso es importante corregir. ¿Qué hay que hacer si tienen un paciente que tiene hipercalemia? Lo primero, hay que dar estabilizador de membrana a todos los pacientes. ¿Cuál es? Gluconato de calcio. ¿Listo? Gluconato de calcio. Si tú ves a un paciente con potasio de 6, de 6,5, de 7,5, 8, lo que quieran,
Lo primero que tienen que hacer es meter gluconato de calcio. ¿Listo? Una ampolla, y se puede repetir cuantas veces sea necesario. Ese gluconato de calcio me va a estabilizar el potencial de acción en la membrana. Después de que le han dado gluconato de calcio, porque el gluconato de calcio no te baja el potasio, simplemente te estabiliza la membrana, tienes que hacer todas las medidas hipokalemiantes. ¿Cuáles son esas? La primera, agonistas beta-adrenérgicos, le van a dar salbutamol. Interesante, ¿por qué le van a dar salbutamol para tratar las hipercalemias? ¿Qué hace el salbutamol? ¿En dónde? ¿Y qué va a causar? Broncodilatación. Ahora mi pregunta, ¿por qué dan broncodilatadores en la hipercalemia? ¿Qué están aprendiendo en sus prácticas? Otra vez, tengo una célula y hay algo que todos conocen que se llama sodio, potasio, ATPase. ¿Qué hace esta bomba? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Saca 3 sodios y mete 2 potasios. El salbutamol en esta bomba hace que se vuelva hiperfuncionante. Esa bomba empieza a sacar más sodio y empieza a meter todo el potasio. Como aquí está con hipercalemia, ¿qué va a hacer? Mete ese potasio al compartimiento intracelular. Esa es la medida hipokalemiante del salbutamol. ¿Qué? En inhalatorio, y si tienen salbutamol endovenoso mejor, no hay en nuestro país, solo en nebulizaciones se puede hacer. La otra, glucosa con insulina, ¿qué se llama eso? ¿Qué es la solución polarizante? La solución polarizante es esta, glucosa más insulina. ¿Por qué damos insulina al paciente con hipercalemia? Porque la insulina mete el potasio adentro de la célula, por eso se llama solución polarizante. Tú le das insulina y va a meter todo ese potasio extracelular al compartimiento intracelular. ¿Cuál es el riesgo? Hipoglucemias, por eso se da con glucosa. Le das glucosa 50 gramos y le puedes dar 10 o 20 unidades de insulina cristalina y le das en 5 a 10 minutos y lo puedes repetir. Y esta es la medida más efectiva para bajar ese potasio en ese rato. Otro, bicarbonato de sodio. Y si no te responde a nada de eso, empleamos estas otras medidas, ¿ya? Por eso se llama pentada de salvataje de la hipercalemia. Esto, el poliestireno sulfato sódico cálcico, ya, esto yo nunca lo he utilizado, se puede dar por vía oral o rectal, son resinas que te van a causar diarreas, ¿ya? ¿Qué perdemos en las diarreas? Agua, electrolitos. ¿Qué electrolito fundamentalmente? Potasio. Nadie va a causarle diarrea a su paciente para corregir el potasio, no hay quien va a limpiar esto. Hay solución polarizante, hay salbutamol, etc. Pueden darle furosemida. La furosemida, ¿dónde actúa? Es un diurético de asa, del asa de Henle, bloquea el cotransportador sodio-potasio cloro. La desventaja de hacer un diurético tan potente es que te causa pérdida de sodio y de potasio y tiene tendencia a la hipocalemia. Entonces le das furosemida y pierde potasio por orina. El ácido etacrínico también es un diurético de asa, la bumetamina también es un diurético de asa. Y si no responde a nada de eso, ¿qué nos queda al final? Diálisis. Si no responde a nada, porque todo es refractario, recién le vas a hacer diálisis. ¿Listo? La diálisis no es fácil, tiene que venir el nefrólogo, tiene que autorizar, tienen que hacer gestión con el ministerio para que se utilice la máquina. Es todo un trámite que puede ingresar a terapia de reemplazo. Listo, entonces espero les haya quedado claro eso. No se olviden, pentada de salvataje, beta-adrenérgicos, solución polarizantes, bicarbonato de sodio, los diuréticos y las resinas. Pentada de salvataje de las hipercalemias. Pero ¿qué hay que hacer primero? Gluconato de calcio. Y si no responde a nada, diálisis. Recién ahí le llaman la NER. Y si no, no. En las alteraciones de la enfermedad renal crónica también da alteraciones endocrino-metabólicas, ¿ya? No se va a cambiar el cortisol, por lo tanto el paciente no tiene una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Va a haber un déficit, vean, asintomático de la conversión periférica de la T4 a T3. No olviden que dentro de la fisiología tiroidea, ustedes se acordarán que a nivel de la hipófisis se producen 5 tipos de hormonas, ¿no ven? ¿Se acuerdan del mnemotécnico? ¿No se acuerdan? Solo hablo contigo, ¿no ves? Las O de somatotropas, después la T de tirotropas, la G de galactotropas, la LA de lactotropas, ¿no ven?
sola contigo. Somatotropas, lactotropas, tirotropas y las galactotropas. Entonces las tirotropas, por ejemplo, se producen en la hipófisis y dentro de los pasos de la síntesis de hormonas tiroideas se van a producir la T4 y la T3. Dentro de las dos, la T3 se produce en un 10% y la T4 en 90%. Pero ¿cuál es la hormona tiroidea funcional? La T3. La T3 es la funcional. Y la T4 todo el tiempo se está convirtiendo a T3 mediante enzimas que se llaman desiodasas. Las desiodasa 1, 2 y 3. Y la T3 es la que va a ser biológicamente activa y vean que tiene que ir a actuar a todos los órganos. Pese a que va a haber una disminución de la hormona tiroidea, no va a causar ningún tipo de alteración. ¿Ya? ¿Qué más? Va a haber resistencia a la acción de la insulina y obviamente dislipidemia en este tipo de pacientes como cambio endocrino metabólicos y va a incrementar el colesterol. Para eso, ¿qué tienen que saber? Valores normales. Entonces vean, va a haber tendencia a la formación de aterosclerosis por incremento del colesterol total y de los triglicéridos. Y también va a haber una alteración endocrino-metabólica. Vean, va a haber incremento de la prolactina y déficit de la FSH y la LH. ¿Qué va a causar? Disminución de la libido e impotencia sexual en las mujeres, amenorrea, y en los hombres, ginecomastia. Entonces, eso va a causar. Otro, alteraciones metabólicas en la serie roja. El riñón produce el 90% de la eritropoyetina y el hígado en un 10%. Cuando nos vamos formando en el producto, en los bebés, quien más produce eritropoyetina va a ser a nivel de los huesos, a nivel del hígado y luego va a cambiar, se va a invertir a nivel renal. Y vean que el riñón produce el 90% de eritropoyetina. ¿Y eso qué tiene que causar? Eritropoiesis. No es lo mismo hematopoiesis que eritropoiesis. Eritropoiesis es netamente la formación de glóbulos rojos. Entonces vean, se va a manifestar con una anemia normocítica normocrónica. Y ahora, ¿cómo saben que es normocítica y normocrónica? ¿Ya han pasado hematología? Me imagino que sí. Sí, ¿cómo no? Sí. Ahí tienen el volumen corpuscular medio, ¿ya? Volumen corpuscular medio. El valor normal es de 80 a 100 femtolitros. Volumen corpuscular medio, ¿ya? Volumen corpuscular medio. Microcítica, normocítica, macrocítica. Microcítica menor a 80, normocítica normal y macrocítica mayor a 100. Hemoglobina corpuscular media, ¿cuánto es el valor normal? De 27 a 31. Hipocrómica, normocrómica, hipercrómica. Sacan esos índices hematinéticos y ya está diagnosticado tu anemia. Así de easy peasy. ¿Qué más va a causar en la serie roja? ¿Ya? Los pacientes van a tener anemia, no se olviden. Va a ser pero una anemia asociada a trastornos crónicos porque el riñón no tiene capacidad de producir eritropoyetina. Además, estos pacientes por el ambiente de urea alto que tienen van a tener déficit de ácido fólico y van a tener déficit de vitamina B12. Todas estas vitaminas forman parte del famoso complejo B. ¿Cuáles son el complejo B? La vitamina B1, que es la tiamina, la B2, la riboflavina, la B3, la niacina, la B5, ácido pantoténico, la B6, que es la piridoxina, la B7, la biotina, la B9, ácido fólico, y la B12, la cianocobalamina, ¿no? Y la vitamina C también es hidroxapina y forma parte del complejo B. Y el B9 y el B12 se da a las embarazadas junto al sulfato ferroso para poder aumentar la eritropoiesis a ese nuevo producto que se está formando. Entonces los pacientes por el ambiente de urea no tienen esas vitaminas y las vitaminas que son cofactores enzimáticos. ¿Ya? Entonces vean, la anemia obviamente va a reducir la supervivencia, la calidad de vida, porque todo el tiempo el paciente tiene astenia, tiene fatiga, palpitaciones, tiene disnea, tiene mareo, cefalea y palidez, es lo más importante. ¿Ya? También hay un incremento de la ferritina, ¿listo? Hay un incremento de la ferritina como reactante de fase aguda, pese a que los depósitos de hierro puede estar falsamente normal o disminuido. Entonces vean, la anemia no es así de simple, decir, su hemoglobina está baja y ya. Va a disminuir la eritropoiesis en los pacientes, ¿ya? Puede haber pérdida de sangre, obviamente. Puede haber destrucción también. En todo caso tenemos un descenso de ¿qué? De los glóbulos rojos de la hemoglobina. ¿Eso qué va a causar? Disminución en la capacidad de transporte. No olviden que la hemoglobina transporta oxígeno, ¿ya? Y también transporta hidrogeniones para poderlos eliminar. Si no transporta oxígeno, todos los tejidos entran en ¿qué? En isquemia. Y vean que desencadena la isquemia. A nivel respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria, causa disnea, incrementa la profundidad de la mecánica ventilatoria. A nivel hepático, vean, va a producir muchos cambios. Va a nivel del sistema nervioso central, esa isquemia produce mareos, desmayo, letargo, etc. Causa palidez, causa debilidad, causa claudicación.
Y los mecanismos compensadores, ¿cómo son? El paciente va a tener taquicardia para compensar el transporte de oxígeno. Va a sufrir angina de pecho porque tiene isquemia, porque no hay suficiente aporte de oxígeno, ¿ya? Va a haber incremento del bifosfoglicerato en las células, y el bifosfoglicerato ya hemos indicado, tiene o disminuye o aumenta la afinidad por el oxígeno cuando la hemoglobina está transportando oxígeno. Y a nivel renal, como hay isquemia, vean, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya función, ¿cuál es? Reabsorber agua, reabsorber sodio y excretar potasio, y como reabsorbe agua y sodio, y el sodio es osmóticamente activo, jala líquido y sigue jalando agua, y el paciente se empieza a sobrecargar y además, ¿listo? Entonces tienen bastantes casos. También puede haber soplos cardíacos y simplemente por anemia. Ahí está la clasificación, ¿ya? La OMS lo clasifica en 4 grados, el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, el grado 1 de 10 a 13, el grado 2 de 9.9 a 8, el grado 3 de 7.9 a 6 y el grado 4 menor a 6. ¿A partir de cuánto transfundimos? Según esto deberíamos transfundir menor a 6, pero en nuestro medio, cualquier hemoglobina menor a 7 ya hacemos transfusión de hemoderivados. Y un paquete globular, ¿cuánto te aumenta de hemoglobina? 1 a 1.5 gramos. Si el paciente tiene 7 y tú le das un paquete, en su control va a estar 8 o 8.5, ¿ya? Entonces vean cómo es importante la eritropoyetina para la formación de eritrocitos. ¿Listo? Entonces van a tener, no olviden que la anemia va a desencadenar una disminución del transporte de oxígeno, isquemia, hipoxia. Y no olviden que cuando hay hipoxia también se libera el factor inducido por hipoxia alfa que va a desencadenar inflamación. A nivel de la serie blanca, el paciente va a tener déficit ¿en qué? En la respuesta inflamatoria ante cualquier tipo de infección. Los pacientes van a tener predisposición a infecciones. ¿Por qué? Porque los leucocitos están disfuncionales. Va a haber disfunción en la quimiotaxis, en la fagocitosis. Y no olviden que dentro del proceso de inflamación hay cambios vasculares y hay cambios celulares. Y dentro de los cambios celulares, ustedes se acordarán en el fisiopato que los leucocitos van a hacer un proceso de marginación, luego de rodamiento, rolling, luego se tienen que adherir y luego tienen que empezar a migrar por un factor de quimiotaxis para combatir el proceso infeccioso, y todo eso va a estar disfuncional en los pacientes renales. ¿Qué más? Hay alteraciones hematológicas, ya hemos mencionado serie blanca, serie roja, hemos hablado de la blanca, predisposición a infecciones. También se alteran las plaquetas y la coagulación, vean. Va a haber trombopatía urémica, la urea afecta a todos los sistemas. ¿Qué va a causar? No va a haber agregación de adhesión plaquetaria y va a haber déficit del factor 8 y del factor 3. Y vean que dentro de la hemostasia tenemos dos fases, coagulación, fibrinólisis, y la coagulación tenemos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y la hemostasia primaria es la formación del trombo blanco, porque se tienen que adherir, activar, secretar y agregar. ¿Listo? Y eso lo medimos con el tiempo de sangría. En cambio, la hemostasia secundaria hablamos de vía intrínseca, extrínseca. Aquí la medimos con el tiempo de protrombina para la extrínseca y el tiempo de tromboplastina parcial activada para la intrínseca. Entonces vean cómo en la parte del trombo primario ya no va a haber ninguna de estas funciones. No se va a formar el trombo. Porque cuando hay un proceso de lesión, primero tiene que haber vasoconstricción por el tromboxano, tiene que haber liberación de la adrenalina, noradrenalina, endotelina, óxido nítrico, y se tiene que formar el tapón plaquetario. ¿Por qué? Porque la plaqueta va a manifestar glucoproteínas que van a dar lugar a la lesión. La glucoproteína 1B59 que se va a fijar al factor de von Willebrand, y la glucoproteína B1 que se va a fijar al colágeno, y la glucoproteína 1A2A va a estabilizar esa unión. Y eso va a dar lugar a la lesión plaquetaria. Una vez que se fija el glutenio, se tiene que activar y secretar. ¿Cómo lo hace? Con ADP, y le libera todo el contenido de sus gránulos alfa, delta y lambda. Y una y otra vez produce mediante el COX tromboxano para producir mayor fenómeno de hemostasia primaria. Y luego se tiene que agregar, y vean, eso lo hace mediante la glucoproteína 2B3A y forman el famoso trombo blanco. Si no hay hemostasia primaria, mucho menos va a haber hemostasia secundaria, y por lo tanto el paciente con uremia tiene tendencia al sangrado. ¿Ya? Ahí tienen la vía intrínseca y extrínseca. Como hay déficit del factor 8 y del factor 3, vean, el factor 3 activa la vía extrínseca y el factor 8 va a formar parte del complejo protrombinasa de la vía intrínseca, por lo tanto el paciente no va a coagular. A nivel de lo que va a ser la regulación del calcio, va a haber dos vías. Una en la cual el déficit del 1,25 colicalciferol, que produce osteomalacia e hipocalcemia. Y a su vez, eso va a generar hiperparatiroidismo. Y el segundo mecanismo es la eliminación renal del fósforo. Vean, la hiperfosfatemia va a aparecer cuando la tasa de filtrado baja un 25%
Y la hiperfosfatemia va a estimular a la hormona paratiroidea para que empiece a eliminar más fósforo, pero como la función renal está incrementada, no va a poderlo hacer y va a dar lugar a mayor hiperfosfatemia. Por lo tanto, ese exceso de fósforo va a facilitar la entrada de calcio en el hueso y las pérdidas renales de calcio, ¿ya? Y va a ocasionar hipocalcemia. Y esa hipocalcemia va a seguir contribuyendo a que haya mayor hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Entonces no se olviden, el hiperparatiroidismo ¿a qué va a dar lugar? A hiperfosfatemia y a hipocalcemia. Así de simple. Y cuando hay en primer lugar bastante calcio a nivel sistémico, se pueden depositar a nivel de la pared vascular, válvulas cardíacas, miocardio, a nivel del ojo o el tejido celular secundario, y eso se llama fenómeno de calcifilasis. Pero cuando ya el paciente progresa a enfermedad renal avanzada, esta hormona paratiroidea ya a nivel del hueso se va a perpetuar. ¿Por qué? Porque van a seguir causando mayor hipocalcemia y mayor hiperfosfatemia. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales va a dar lugar a la hiperfosfatemia, porque hay un hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Entonces, vean, va a haber mayor retención de fósforo, eso aumenta la hormona paratiroidea, y la hormona paratiroidea, ¿qué hace? Va a causar la salida de calcio y de fósforo del hueso. Como saca el calcio del hueso, va a causar desmineralización, y como saca el fósforo, va a causar hiperfosfatemia, ¿ya? Y ese mismo calcio se va a empezar a perder. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la absorción y eso va a haber tendencia a la hipocalcemia. Entonces, inicialmente hacen hipercalcemia y luego hacen hipocalcemia. Entonces, una de las diferencias, en la renal aguda hemos dicho incremento de azoados. Puede tener hipercalemia, puede tener acidosis metabólica, lo que quiera. Pero en las crónicas, ¿qué van a tener? Van a tener acidosis metabólica, síndrome urémico, hipocalcemia, anemia. Entonces, esos otros datos clínicos y laboratoriales te van a ayudar a diferenciar entre un agudo y un crónico. Nuevamente ahí la función de la paratiroides. Esto es algo importante en la enfermedad ósea adinámica, ¿ya? Esto va a ser una osteopatía. ¿Por qué? Porque como hay bastante hiperfosfatemia, el fósforo, aunque no crean, tiene diferentes repercusiones cardiovasculares. ¿Qué hay que hacer? Hay que quelarlos. ¿Qué damos? Se puede dar aluminio para quelar al fosfato, o se puede dar carbonato para quelar al fósforo, o podemos dar carbonato para quelar el fósforo. O le das hidróxido de aluminio o le das carbonato de calcio para fijar a ese fósforo y evitar que cause sus repercusiones sistémicas. Actualmente ya no se utiliza tanto eso, utilizamos más carbonato de calcio, pero antes, cuando se utilizaba bastante aluminio, daba lugar a una osteopatía adinámica. Ahí tienen las diferentes características, ¿ya?, de las complicaciones a nivel del calcio y fósforo. Eso lo vamos a revisar con toda calma. Dentro de las complicaciones, vean, digestivas, el paciente tiene anorexia, tiene náuseas, tiene vómitos. Cualquier paciente con uremia te va a decir: doctor, tengo náuseas, tengo ganas de vomitar, no tengo apetito, etc. Y lo más importante, hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque produce úlceras pépticas, porque empiezan a secretar mayor cantidad de ácido clorhídrico. Y si tiene hemorragia digestiva alta, ya se complica con choque hipovolémico hemorrágico. Y ese ratito conseguir endoscopía es bien difícil, porque el único tratamiento para la hemorragia digestiva, ¿qué es? Endoscopía terapéutica. ¿Ya? Hay que ir, hay que cauterizar, o hay que hacer frío, o hay que hacer inyecciones de adrenalina para que puedan controlar el sangrado. Y si no pueden eso, ¿qué hay que hacer? Bomba de omeprazol o omeprazol en bolos, si han visto en gastro hemorragia digestiva. Tiene complicaciones cardiovasculares, causa aterosclerosis por las dislipidemias, aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica también, pericarditis urémica. El paciente puede tener datos de pericarditis, ¿y eso cómo lo van a diagnosticar? ¿Con electro o con clínica? La miocardiopatía urémica es poco frecuente, pero puede suceder, ¿ya? Yo he visto muchos pacientes renales crónicos, le hace seco y tienen derrame pleural. Mandas a hacer derrame pleural, te sale trasudado. ¿Por qué más haría derrame pericárdico un paciente con enfermedad renal crónica? Por la misma urea, ¿ya? Y la pericarditis lo van a hacer con diagnóstico clínico, porque refieren dolor precordial, que solo va a cesar cuando cambian de posición, en esta posición, y cuando se ponen en decúbito supino tienen dolor. Se sientan agachados y el dolor pasa, y es así en semiología. ¿Listo? Tienen complicaciones neurológicas, hacen ABCs, hacen polineuropatías urémicas, encefalopatías urémicas. El paciente está en estado de coma y les va a llegar así. El paciente llega en estado de coma, le hacen laboratorios, urea de 300, de 400, urea de 500, creatininas de 8, de 7.
Y si ya tiene una urea mayor a 200, pueden decir el paciente se encuentra en uremia. Y si tiene deterioro neurológico, encefalopatía urémica. Y eso ya es indicación para diálisis, porque esa urea no va a bajar con nada, doctores. Y si la urea se sigue acumulando, va a causar todo lo que hemos dicho. La urea afecta al sistema de coagulación, hemorragias, AVCs, etc. ¿Listo? Entonces, encefalopatía urémica puede causar demencia dialítica, ¿ya? No se olviden. Y esto es más importante. ¿Qué tal si el paciente, ustedes bien capos, no? El paciente está con encefalopatía urémica, lo han metido a diálisis y en la diálisis ha salido peor. ¿Por qué? Porque la diálisis va a causar un gradiente osmótico entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo y en algunos casos se puede complicar con edema cerebral. ¿Cómo se ve el edema cerebral? Vean aquí, vean este espacio, vean ahí un espacio, ¿no ven? Ya. ¿Ven estas cisuras? Son las cisuras cerebrales. ¿Aquí hay cisuras? No. Dato para edema cerebral. ¿Esto qué es? El sistema ventricular, donde está el líquido cefalorraquídeo. Aquí hay, está bien comprimido, ¿no? Dato para edema cerebral. Aquí, por ejemplo, se diferencia bien lo que es la sustancia gris y blanca. ¿Aquí se puede? No. Dato para edema cerebral. Los pacientes salen con edema cerebral. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo has metido a diálisis y le has causado síndrome postdialítico porque han programado mal, han hecho una mala hemodiálisis y el paciente se ha complicado ahora con edema cerebral. ¿Qué hay que hacer? Puedes darle manitol al 20%. Es un diurético osmótico y te puede ayudar para tratar el edema cerebral. Y lo último, ya terminando, las complicaciones cutáneas, lo más raro, la escarcha urémica, que son esas coloraciones blanquecinas, son las formaciones de placas por la bastante urea que el paciente tiene. El tratamiento, vean, el tratamiento puede ser la hemodiálisis, cuando cumple criterios de urgencia dialítica. No se olviden de la A, E, I, O, U. La O era sobrecarga y la U era urea. ¿Urea de cuánto? Mayor a 200. Mayor a 200 ya es indicación para hemodiálisis. Mientras, ¿qué vas a hacer? Compensar el medio interno, pasarle el bicarbonato, corregir el potasio, corregir el calcio. Como está en hipocalcemia, le das gluconato de calcio, haces las medidas hipokalemiantes, etc. Y tienes que mantenerlo estable porque si no lo estabilizas y lo meten a diálisis, en la diálisis se muere. ¿Ya? Se muere y ni siquiera se dan cuenta. Van, le ven sus pupilas y sus pupilas ya están hidráticas 8-8, así como platos, y nadie se da cuenta. Por eso en las hemodiálisis tienen que monitorizar a los pacientes, se le hace control de signos vitales cada 15 minutos, cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas. Porque durante la hemodiálisis los pacientes se pueden complicar con muchas complicaciones durante la hemodiálisis, que lo vamos a ver cuando veamos ese tema de terapia de reemplazo renal, porque hacen hipotensiones por la hemodiálisis, hipertensiones, síndrome postdialítico, etc. Y a veces hay que suspenderlo ese dato, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cautela, ¿listo? Por ejemplo, en terapia, cuando dializamos pacientes, todo un drama porque están con vasoactivos, están a dosis altas, ¿no? Y es como Peter Parker, no me apágalo, otro apágalo, así lo haces apagar la máquina de hemodiálisis porque el paciente se está muriendo. Y como necesita hemodiálisis para su tratamiento y no se puede hacer porque está inestable, el paciente tiene mal pronóstico, ¿listo? Entonces tenemos aquí una membrana que va a cambiar simplemente solutos, va a eliminar uno. ¿Ya? Por si acaso, en la enfermedad renal crónica la creatinina no baja a sus valores basales. ¿Cómo monitorizamos la enfermedad renal crónica? Con la urea. La urea es el único soluto que vas a poder monitorizar para saber si el paciente está respondiendo al tratamiento. ¿Ya? La dieta tiene que ser dieta restrictiva en potasio. No olviden que estos pacientes tienen tendencia a la hipercalemia, ¿ya? Hiposódica, obviamente. Restricción de proteínas, eso es importante. Como hemos visto síndrome nefrótico y nefrítico, ¿el riñón puede filtrar proteínas? No. ¿Y si le das proteínas, qué vas a causar? Que se depositen ahí. Y vas a causar mayor lesión renal. Por eso hay que disminuir, vean, a 0.6 gramos kilogramo al día. ¿Cuánto es el requerimiento de proteínas en un paciente? ¿Ah? ¿Cuánto es el requerimiento de agua en una persona? De 30 a 50 ml kilogramo peso. ¿Cuánto es de sodio, potasio, de cloro, de bicarbonato? ¿Y cuánto es de proteínas? Tarea. Hay que restringir líquidos, cuidado, estén pasando líquidos. Llega el paciente en uremia, sin orinar, en estado de coma, y lo primero que hacen es pasar de líquidos. No, se restringe el aporte de líquidos. Y obviamente el tabaquismo, ¿no? Si está en estado de coma,
Si está con hiperfosfatemia, ya hay que dar suplementos de calcio porque va a estar en hipocalcemia. Y no olviden que el calcio es importante a nivel cardiovascular. Tiene hiperfosfatemia, hay que dar quelates de fósforo. Calcitriol también para ayudar a la regulación del calcio. Obviamente mantener el equilibrio ácido-base. Y como tienen anemia y es crónico, no le vas a transfundir cada vez, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Eritropoyetina. Entonces, el tratamiento tiene que ser enérgico en los pacientes que tienen hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque en ellos hay que tratar de controlar presiones. En la población en general, en todo hipertenso, el objetivo es presión menor a 140-90. Pero si es renal, mejor hay que dejarlo menor a 130 milímetros de mercurio. Y no le olviden, los IECAS y los ARAS ayudan a poder controlar la progresión a una enfermedad renal crónica. Si tienen dislipidemias, dale estatinas. Entonces, para terminar, este cuadrito, ustedes van a tener pacientes que pueden estar en cualquier lugar de estos. Si ustedes lo manejan bien, restringen líquidos, restringen proteínas, corrigen medio interno, el paciente llega aquí, como ese paciente del caso clínico, ha andado por los suelos, pero se ha ido con una filtración mayor a 90, se ha ido bien, ¿ya? Pero si el paciente llega aquí y por mal manejo de ustedes llega aquí, va a estar en sus conciencias. Y si el paciente llega con una tasa de filtrado aquí, pero han manejado bien, van a revertir o van a tratar de revertir esa lesión y el paciente puede llegar, no sé, de G4 a G3D, G3A, a G2 y hasta ahí, pero han tratado de recuperar la mayor cantidad de función renal posible. Porque han visto a los pacientes con hemodiálisis, ¿cuántas veces dializan? Día por medio, y después de sus diálisis salen bien descompensados. ¿Listo? O pueden salir con cualquiera de las complicaciones, síndrome postdiabético, edema cerebral, hipertensión, hipotensión, etc. ¿Ya? Entonces, espero repasen todo esto lo que hemos repasado y no se les vaya de lado. ¿Alguna duda?